la vuelta a la Plaza de Mayo, actualizando, como dice Hernán Brienza, la Asamblea del año 13. Vamos a seguir con esta mesa de debate. Será el turno de la historiadora Araceli Bellota, vicepresidenta del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, directora hace 5 años del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo en Luján. Araceli Bellota es historiadora y periodista. Bien, le agrego yo, afrodescendiente y cantora de tango en los ratos libres. Adelante, Araceli. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que esta experiencia de una discusión a cielo abierto en la Plaza de Mayo no la había imaginado nunca y en verdad es una respuesta a ese largo camino de libertad, de igualdad, soberanía, que comenzó en 1810 y que fue teniendo diferentes hitos, ¿no?, a lo largo de la historia nuestra. Porque la historia es como una suerte de carrera de postas. Una generación toma la posta de la otra para continuar. La libertad, la igualdad, la soberanía no son logros estáticos, son construcciones permanentes y son construcciones colectivas. No se puede hacer de otra manera, no se puede lograr de otra forma y cada generación le toca aportar para la que viene. Y sin duda en ese camino hay grandes momentos, hay grandes hitos, y la Asamblea del año 13 fue uno de ellos. Hay corrientes historiográficas que quieren mostrar a la Asamblea del año 13 como un logro absoluto. Y otros le responden, no fue un logro, porque en verdad fue convocada para sancionar una constitución, para declarar la independencia y no lo hizo. Hay otras corrientes historiográficas que dicen, bueno, la verdad que las medidas que tomó la Asamblea del año 13 no eran originales, algunas habían sido tomadas antes, otras la copiaron de las Cortes de Cádiz. En verdad fue una suerte de medidas para la tribuna, como diríamos hoy, para entretener al pueblo, porque se retrasaba la sanción de la independencia y el pueblo quería la independencia. Ahora bien, ¿por qué la Asamblea retrasó esa independencia? A pesar de que pudo sancionar otras medidas que significaron igualdad, libertad y demás. Y acá está bueno ver las contradicciones de los momentos históricos, porque en el fondo esas contradicciones son las mismas que nos tocan hoy a nosotros en nuestro tiempo enfrentar, en esa construcción de libertad, de igualdad y de soberanía. Ustedes saben que existía la Logia Lautaro. La Logia Lautaro era una sociedad secreta donde se reunían los revolucionarios. Y tiempo antes de reunirse la Asamblea había sufrido una división en la que se enfrentaban una parte con San Martín a la cabeza, que era decididamente libertaria, y otra parte con Alvear a la cabeza, que había decidido escuchar los consejos de Gran Bretaña y retrasar la independencia. Y acá hay otro factor que no podemos dejar de pensarlo cada vez que vemos nuestra historia. La influencia de los poderes económicos que siempre tuvieron intereses en estas tierras y que siempre influyeron para que se tomaran medidas que favorecieran a ellos y no a nosotros. ¿Por qué Inglaterra no quería la independencia? Bueno, era aliada de España en contra de Francia. Pero fundamentalmente porque le interesaba en estas tierras el libre comercio para sus propios intereses. Y le interesaba bastante poco que en estas tierras se adquiriera una conciencia nacional, se adquiriera una conciencia de soberanía, porque temían que a la larga también les iba a jugar en contra. Por eso el libre comercio sí, independencia no. Y ese poder británico tenía colaboradores locales, que era la burguesía mercantil porteña, ligada a los intereses del puerto, en detrimento de las provincias, los mejores aliados para imponer esa política británica. Así fue que se retrasó la sanción de la independencia y la de la Constitución Nacional. Sin embargo, se pudo sancionar la libertad de vientres, no abolir la esclavitud, aunque se incorporó un artículo en el cual
decía que cualquier esclavo, viniere de donde viniere, por solo pisar este suelo, era absolutamente libre. Por supuesto, el embajador inglés en el Brasil, Lord Stranford, presentó una propuesta y dijo que debía derogarse ese artículo porque se podía producir una estampida de esclavos desde el Brasil hasta estas tierras y porque además los propietarios brasileños no podrían venir aquí con sus esclavos. Y entonces esa cláusula se derogó. Pero sin embargo también se pudo sancionar el fin de la encomienda. Es cierto que la encomienda ya no regía en el territorio que estaba bajo el poder de la Asamblea, seguía rigiendo en el Perú, que estaba en poder de los españoles. Pero también es cierto que hacía nada más que 15 años, Tupac Amaru II, después de su sublevación en Tinta, que se extendió hasta nuestro territorio actual, las provincias de Salta y Tucumán, se había rebelado junto con su esposa, Micaela Bastidas, para pedir que se dejara de maltratar a su pueblo, para que se dejara de explotar a los pobladores originarios en las minas y en los campos. Y la respuesta había sido su encarcelamiento, la horca y después el descuartizamiento de su cuerpo para que tomaran cuenta los demás pueblos del territorio que quisieran rebelarse. Hacía nada más que 15 años había sucedido esto y la Asamblea decidió terminar con la encomienda y decir que los pobladores originarios eran hermanos de los criollos. Con la tortura ocurrió lo mismo. Hay documentos que demuestran, por ejemplo, el Cabildo de Córdoba hacía poco había admitido que era común azotar a los negros o a los gauchos ante determinados delitos para corregirlos. Pero resulta que ante los mismos delitos, si los cometían los blancos, podían sortear el castigo con multas. A los negros y a los gauchos se los azotaba. La Asamblea copió una ley de las Cortes de Cádiz, introdujo elementos de tortura que no se usaban en estas tierras. Por ejemplo, el perrillo. El perrillo era una suerte de bozal. Aquí no se usaba esto. Y olvidó poner, por ejemplo, el potro y el cepo, que sí se usaba aquí. Prueba está que ha sobrevivido muchos. Vayan al Museo de Luján y van a ver los cepos en los calabozos que todavía se exponen ahí para mostrar la brutalidad de la tortura. De todas maneras, la Asamblea del año 13 dijo: aquí se terminó, la tortura es inhumana y nadie tiene derecho a aplicarla sobre ningún ser humano, sea de la condición que fuere. Con la Inquisición pasó lo mismo. Declararon abolida la Inquisición. Aquí no había tribunal, la Inquisición sí lo había en Lima. Las Cortes de Cádiz lo habían abolido un mes antes. Es muy probable que los diputados no lo supieran por el tiempo que tardaban en llegar las noticias. Pero sí abolieron la autoridad de la Inquisición en estas tierras. Entonces ustedes me van a decir que, ¿de verdad legislaron para la tribuna? Y yo les voy a contestar que no. Porque lo que hizo la Asamblea del año 13 fue poner en palabras la sublevación que se vivía en estas tierras. Y la palabra es una herramienta contundente, porque la palabra nos permite nombrarnos y terminar con que sean los otros los que nos nombren. La palabra nos permite tomar nuestras definiciones y dejar que sean los otros los que nos definen. Esto hizo la Asamblea. Aquí quedó clarito. Nadie nacía esclavo en esta tierra. No había diferencia entre indios, negros o criollos, y mucho menos por títulos de nobleza. Que fue un camino sin duda y un avance en la libertad, la igualdad y la soberanía, por supuesto que lo fue. En cuanto a las medidas económicas, otra vez aparecen las contradicciones. Habían establecido una cláusula que disponía que los productos que entraban del exterior tenían que ser concesionados a los nacionales.
Otra vez el poder británico metió su cola y el triunvirato le pidió a la Asamblea que derogara esa cláusula, porque se iba a crear desconfianzas en los mercados de Europa y no iban a querer venir los capitales a estas tierras que estaban azotadas por la inseguridad de la guerra. Argumento conocido y repetido a lo largo de los años con las mismas intenciones. Resultado de derogar esta medida, se crearon grandes pools, ingleses, claro, asociados con la burguesía porteña, ligada a los intereses del puerto, que significó que amenguaran las economías regionales de las provincias y que significó que se acentuara ese enfrentamiento que había entre las provincias y Buenos Aires. Pero además, esos pools se llevaban el metálico, la moneda, de la cual carecíamos porque como Lima estaba en manos de los españoles, costaba que llegara ese elemento aquí. Esa carencia de moneda fue una de las razones para que una década más tarde las autoridades concertaran el empréstito Baring con la banca británica, empréstito que se devolvió recién en 1904 y se pagó 8 veces más de lo que se había recibido. Estas contradicciones que sufrió la Asamblea y que fueron sufriendo después las distintas etapas de nuestra historia, fue porque además empezó a convivir la lucha y la guerra contra la dominación española, pero también la lucha contra una dominación que era tal vez más peligrosa porque era más encubierta. Una dominación que tenía que ver con los intereses del otro imperio aquí. Y una dominación que empezó fundamentalmente con una colonización cultural. La Asamblea le dijo a España, cuando tomó todas las medidas que tomó, dio justo en el corazón de aquello que le había permitido mantener durante 3 siglos la conquista y la dominación en estas tierras. La Asamblea le dijo a España, basta a la pedagogía del miedo y al castigo corporal. De esa forma se habían mantenido en esta tierra. Ahora empezaba, además de la guerra, otra lucha contra la colonización cultural. Otra lucha contra la colonización de Inglaterra, de esa Inglaterra que todavía cree que tiene derecho sobre este territorio y mantiene ocupación sobre las Islas Malvinas. Inglaterra que también hoy, igual que ayer, cuenta en estas tierras con socios que con argumentaciones intelectuales pretenden defender intereses que son de ellos y son ajenos a nosotros. Hemos leído en los diarios algunas argumentaciones intelectuales hablando y bancando la supuesta autodeterminación de los kelpers. Esos poderes económicos internacionales que todavía hoy siguen queriendo presionarnos y que tienen, por supuesto, en estas tierras socios. Aquellos que querían pagar con el argumento de decir que había que defender la soberanía porque nos habían incautado la fragata Libertad, pretendían pagar para defender la soberanía en vez de plantarse y decir, esta tierra es soberana desde hace más de 200 años. Y esos poderes económicos saben, como lo supieron en el pasado durante la Asamblea del año 13, que la palabra es poderosa. Lo saben. Saben que la palabra permite nombrarnos y definirnos. Y sabe que cuando un pueblo está dispuesto a nombrarse y a definirse, es muy difícil seguir colonizándolo. Por eso se oponen a la ley de medios, porque no quieren escuchar las voces y quieren que sea solamente esa voz, la voz del poder, la que continúe. Sin duda, la Asamblea del año 13 fue un avance, un paso más en el camino de libertad, de igualdad y de soberanía. Hoy,
a 200 años, nos toca a nosotros tomar la posta. Y es nuestra obligación hacerlo. Por los que se jugaron antes, durante estos 200 años, en todas las etapas de nuestra historia, y por los que van a venir. Porque es nuestro deber, igual que los del pasado, dejarles una patria más justa, más libre y más soberana. Muchas gracias. La señora historiadora Araceli Bellota, como verán cuando habla, nos permite a todos rápidamente darnos cuenta que hablar de historia no es hablar del pasado solamente, sino también hablar del presente y de alguna u otra manera hablar de lo que vendrá, si todos juntos queremos y seguramente todos juntos podemos. Les recuerdo a los que están viendo la transmisión de la televisión pública que aquí, luego del debate y de las preguntas de ustedes que son el público, hay números musicales, tocará Rubén Rada, tocará La Chilinga, tocará la murga uruguaya Agarrate Catalina, y toda esa programación tiene que ver con el homenaje a aquellos que a partir de un día como hoy, hace 200 años, empezaban a considerar que la libertad y la independencia no es solo una cosa de buenos ciudadanos, sino que también llega al resto, a los que a veces son la masa oscura que hace la historia pero nunca sale en los diarios. A propósito, algunos diarios se olvidaron de informar que esto ocurría hoy. Debe haber sido seguramente una casualidad, Cintia García. Carlos, viste que no llovió, el cielo nos sigue conteniendo y hay como una brisa.